Leyendas del Graffiti presenta Prosa. Hay artistas que encuentran una pared y la convierten en un lienzo, y hay otros que, después de tantos años recorriendo la ciudad, terminan viendo lienzos en todas partes. En Curitiba, Brasil, uno de esos artistas es Diego Prosa, conocido simplemente como Prosa. Nacido en Colombo, en la región metropolitana de Curitiba, Prosa lleva más de 2 décadas ligado al graffiti. La propia documentación de su trayectoria sitúa su misión artística desde 1999 y lo describe como alguien que ha construido su lenguaje recorriendo las calles, observando la ciudad y transformando sus experiencias en personajes, letras y colores. Y quizá no exista una mejor manera de explicar su forma de mirar que con sus propias palabras: todo lo veo como arte, todo lo veo como letra, todo lo veo como personaje. Esa mirada no apareció de un día para otro. Prosa creció en Colombo y encontró en las calles un espacio para experimentar, observar y finalmente intervenir. Sus primeros años estuvieron ligados a esa cultura que nace lejos de los museos: caminar, encontrarse con otros escritores, descubrir paredes, aprender mirando y construir una identidad propia. Porque antes de ser muralista, antes de entrar a galerías y antes de trabajar con grandes marcas, estuvo la calle, y la calle dejó una marca profunda en su trabajo. Él mismo lo explica al hablar de su primera exposición individual. Hasta hoy llevo en el concepto de mi trabajo las vivencias de regiones periféricas, las travesuras de la escuela y todo lo que me formó en las calles. Ahí está una de las claves para entender a Prosa. Sus personajes no aparecen separados de su historia. Son parte de ella. Su universo visual mezcla graffiti, personajes, humor, colores intensos y una estética que con el tiempo se convirtió en una firma reconocible. Ese rostro verde que aparece una y otra vez por las calles de Curitiba terminó convirtiéndose prácticamente en una huella. Verlo es reconocer que Prosa estuvo ahí. Pero permanecer tantos años en el graffiti también significa conocer su lado más complicado: el prejuicio, la mirada de quienes todavía consideran que un grafitero solamente está dañando una pared, la diferencia entre pintar porque alguien te contrató y pintar porque necesitas expresarte. Prosa ha vivido esa contradicción desde dentro. Cuando presentó su primera exposición individual, Permítase, en 2024, llevó precisamente esa trayectoria de las calles hacia el interior del museo. La muestra reunió 40 trabajos entre pinturas, instalaciones, objetos escultóricos e intervenciones de muralismo. Uno de los símbolos centrales fue a Expansão do Graffiti, representada por un vagón rojo, una referencia directa a la tradición de pintar trenes y a la manera en que el graffiti puede cruzar fronteras. Pero entrar a un museo no significó abandonar la calle. Al contrario, para Prosa, llegar hasta ahí fue consecuencia de todo lo que había vivido antes. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y compartir mi contenido para llegar a más amantes del graffiti en todo el mundo. El reconocimiento del trabajo está ocurriendo porque me permití vivir y experimentar durante años lo que el graffiti me proporciona. Y esa frase resume una parte importante de su historia. El reconocimiento no llegó antes de la experiencia, llegó después de años de vivirla. Su obra comenzó a ocupar espacios institucionales, festivales, galerías y proyectos comerciales, pero sin romper completamente con la cultura que lo había formado. En 2025, durante una colaboración con Anjus llamada O Mundo Enoso, Prosa habló precisamente de esa transformación. Hoy vivo de mi arte y ella sostiene mi vida. Eso significa aprender a moverse entre dos mundos: la calle y el trabajo profesional, el graffiti y el muralismo, la espontaneidad y el encargo, la adrenalina y el contrato. En 2026, decidió explicar esa diferencia desde su propia experiencia. En un texto publicado en su sitio oficial, Prosa plantea que el graffiti y el muralismo no son exactamente lo mismo. Para él, el graffiti pertenece a la calle, a la cultura, a la identidad y a una lógica propia. El muralismo, en cambio, funciona como un trabajo artístico profesional, con proyectos, clientes, tiempos y responsabilidades. El graffiti me hace feliz, el muralismo me paga, los dos me completan. Pero todavía faltaba cumplir un sueño, uno que había nacido mucho antes de las galerías, las marcas y los grandes murales. Pintar trenes y muros en ciudades que durante años había conocido únicamente a través de fotografías y películas, ese sueño terminó convirtiéndose en vacaciones. En 2026, Prosa presentó un proyecto que reunió un libro de 108 páginas, una película de aproximadamente 25 minutos y una exposición, todo basado en una jornada de graffiti por Roma, Barcelona, París, Ámsterdam y Bruselas.
5 ciudades, 5 escenarios diferentes y una misma necesidad: dejar una marca. Y cuando observamos toda la trayectoria de Prosa, aparece una línea que conecta cada etapa. El adolescente que encontró inspiración en las calles, el escritor que construyó su nombre, el artista que llenó la ciudad de personajes verdes, el grafitero que enfrentó prejuicios, el muralista que aprendió a vivir de su trabajo, el artista que entró a un museo sin olvidar de dónde venía, y finalmente el escritor que cumplió aquel sueño que alguna vez parecía lejano: viajar a Europa y pintar en sus ciudades. Porque quizá eso sea lo más interesante de Prosa. No cambió una identidad por otra, amplió su territorio. La calle sigue ahí. ¿Entendiste? Entonces hoy ya estoy tipo más ligero. Sí, él ganó un tren, mano. Pinté un tren con su nombre, a Jam. Él llegó, le mandé de la nada una foto. Dios mío, hombre, hiciste un tren con mi nombre, hermano. El día que vaya los llevaré conmigo, mis amores. Qué genial, entonces qué genial. Hay mucho de eso. Esa cosa, así, creo que, y también depende de cada uno. Sí, el graffiti es genial por ser libre, por ser